¿Alguna vez hemos tenido esa sensación de que los problemas del mundo son tan grandes que es imposible hacer algo? Bueno, pues hoy vamos a desgranar un enfoque que nos da herramientas súper prácticas para convertir esa parálisis en acción. Es una perspectiva que, la verdad, cambia bastante las reglas del juego. Esta cita es potentísima y ya de entrada nos pone sobre la mesa el dilema central. Nos viene a decir que la esperanza no es algo pasivo, no es sentarse a esperar. Es en realidad la gasolina para la lucha. Y al mismo tiempo es la propia lucha la que mantiene viva esa esperanza. Es un círculo que se retroalimenta. Y esto nos lleva de cabeza a la primera gran idea. Tenemos que replantearnos qué es la esperanza. No es un sentimiento que aparece por arte de magia mientras esperamos en el sofá. Para nada. Aquí se redefine la esperanza de una forma, radical. No es algo que se tiene, sino algo que se hace. Se describe como una necesidad ontológica, o sea, algo tan fundamental para existir como respirar. Pero esta esperanza solo cobra vida, solo se hace real cuando la ponemos en práctica, cuando actuamos. Y justo aquí es donde la teoría se convierte en algo práctico. Porque, a ver, si la esperanza es acción, ¿cómo nos aseguramos de que esa acción sirva para algo? Pues argumenta que el primer paso no es lanzarse a actuar a lo loco, sino comprender a fondo. Todo cambio real empieza por ver las cosas claras. Venga, pues vamos a por la primera herramienta, que es clave. Es un concepto llamado leer la realidad. Y no es leer el periódico. Se trata de ir más allá de lo evidente, de analizar nuestro entorno de forma crítica para entender las causas de raíz. Y ojo, porque esta diferencia es la clave de todo. La mayoría sabemos más o menos qué pasa, lo vemos en las noticias, pero ¿cuántas veces nos paramos a investigar los porqués que hay detrás? Las causas que no se ven a simple vista. Ahí está el meollo de la cuestión. Para que esto se entienda de maravilla, la obra cuenta una anécdota que es, genial. Imaginaos la escena. Un educador, con toda su buena intención, va a un pueblo a dar una charla a un grupo de campesinos sobre cómo criar a los hijos. Su discurso, en teoría, era perfecto, pero partía solo de su mundo, de su realidad de académico. Y entonces uno de los campesinos se levantó y con una simpleza brutal le explicó el abismo que había entre sus dos mundos. Le dijo algo así como, mire, una cosa es llegar a casa cansado, pero encontrar a los niños limpitos y con la cena en la mesa. Y otra, muy distinta, es volver reventado del campo y encontrarlos sucios, con hambre y llorando. Y saber que mañana toca más de lo mismo. Dos realidades, dos universos. La conclusión es demoledora, ¿no? Para entender de verdad un problema y poder hacer algo útil, no podemos partir de nuestras teorías o de nuestra propia burbuja. Hay que empezar por la realidad de las personas que viven ese problema día a día. Vale, ya sabemos que hay que leer la realidad. ¿Y después qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues esto nos lleva directos a la segunda herramienta esencial, el diálogo. Este esquema lo explica de maravilla. Por un lado, el monólogo, lo que el autor llama educación bancaria. La imagen es perfecta, como si alguien llegara y depositara conocimiento en una cabeza que se supone que está vacía. Es vertical. En cambio, el diálogo es horizontal. Es un acto de creación entre iguales. Parte de una idea revolucionaria, que todo el mundo sabe algo valioso. Y para ilustrar esto, hay otra historia buenísima. El mismo educador, después de que los campesinos le dijeran que él era el que sabía y ellos no, les propuso un juego para demostrarles que estaban equivocados. La idea del juego era sencilla, pero genial. Cada grupo haría preguntas que el otro seguramente no sabría responder. El educador preguntó por Hegel, por epistemología, cosas abstractas. Y los campesinos preguntaron por el encalado del suelo, las curvas de nivel para que la lluvia no se lleve la tierra, cosas súper prácticas. El resultado, un empate perfecto, 10-10. La lección es brutal. El conocimiento académico y el conocimiento de la vida valen exactamente lo mismo. O sea, ¿qué aprendemos de esto? Pues algo muy importante, que un diálogo de verdad, entre iguales, no solo sirve para intercambiar datos, sirve para construir respeto y para darnos cuenta de que cada persona es la mayor experta en su propia realidad. Bien, ya hemos visto cómo leer la realidad y cómo dialogar. Falta la tercera pata del taburete, la que cierra el círculo, la acción transformadora. Pero cuidado, y esto es súper importante. Entender el porqué de un problema no hace que desaparezca por arte de magia. Claro que no. Pero sin esa comprensión, cualquier cosa que hagamos corre el riesgo de ser un simple parche, de atacar los síntomas en lugar de la enfermedad. Es, sin duda, el pistoletazo de salida indispensable. Y aquí lo tenemos, el kit de herramientas completo, el método resumido en 3 pasos que cualquiera puede recordar. Primero, ver, que es leer la realidad. Segundo, dialogar, para crear un entendimiento común. Y tercero, actuar juntos para cambiar esa realidad.
y vuelta a empezar. Es un ciclo. Y lo más potente de este método es que su objetivo no es salvar a nadie, no va de caridad ni de paternalismo, es todo lo contrario. Se trata de empoderar, de que las personas sean las protagonistas, los arquitectos de su propio cambio, en vez de ser receptores pasivos de la ayuda de otros. Y que nadie piense que esto es solo teoría para, no sé, sociólogos o activistas. Para nada. Pensemos por un momento. En una empresa, ¿qué pasaría si los directivos de verdad se pararan a leer y dialogar sobre la realidad de sus empleados? En la educación, en un ayuntamiento, incluso en nuestras propias familias. El potencial es gigantesco. Y para rematar, esta cita lo resume todo a la perfección. La idea no es despreciar el conocimiento experto, claro que no, pero cualquier intento de cambio que ignore o, peor aún, desprecie el saber de la gente, la sabiduría del día a día, está condenado a fracasar. Hay que partir de ahí. Así que al final la conclusión es casi paradójica, ¿no? La verdadera transformación no nace de un plan maestro diseñado en un despacho, nace de algo mucho más pequeño, más humilde, pero infinitamente más poderoso. Una pregunta sincera. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire para que cada quien se la lleve a casa. En nuestro propio mundo, en el trabajo, en la comunidad, en la familia, ¿cuál es ese por qué que está ahí, esperando, y que, si nos atreviéramos a entenderlo de verdad, podría ser el principio de todo?